Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Desde literatura y esta semana y la semana que viene vamos a estar trabajando con el cuento de Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. A través de este texto vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con Esi, algunas cuestiones que nos interpelan, tales como el ambiente, esos ambientes hostiles, esos ambientes que, como dice el texto, parecieran ser el mismo infierno. A través de la literatura podemos observar y podemos preguntarnos qué cosas cambiaríamos, qué cosas modificaríamos, qué cosas del entorno no están bien, qué cosas debemos cambiar, y es una responsabilidad de todos. Bueno, vamos a leer el texto. Es un cuento extenso o también puede ser considerada una novela corta de García Márquez. Por eso, en esta ocasión vamos a tomarnos aproximadamente 3 semanas para trabajarlo, que sería aproximadamente el tiempo que nos llevaría en la escuela a abordar un montón de cuestiones que son complejas, que nos atraviesan y más en estos momentos, inclusive en la pandemia. Entonces es muy importante que nos demos el tiempo de leer, de reflexionar y de a través de las preguntas que les formulé podamos llevarnos a la reflexión. Este texto, que la lectura de este texto no quede en la lectura en sí misma y como para cumplir con una actividad de la escuela, sino que sea realmente una invitación como ciudadanos y ciudadanas de reflexionar sobre esas cuestiones que socialmente debemos entre todos empezar a modificar. Les mando un abrazo grande y a continuación les mando el texto. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Texto escrito por Gabriel García Márquez. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar extraviada en la soledad del desierto se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza destinada y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Y éstas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta, dijo la abuela. Heréndira, que nunca hablaba y no era por motivos ineludibles, preguntó: ¿qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Heréndira, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o con un báculo que parecía de un obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba, compuesta con un criterio excesivo y un poco demente, como toda la casa, Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello, hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó, le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con amizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo emperifollada como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó al jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina.
Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, Heréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas de césares inventados y arañas de lágrimas y ángeles de alabastro y un piano con barniz de oro y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles. Tenía en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada a lomo de indio desde manantiales remotos, y en una argolla de cisterna había un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento de aquel clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio, incomprensible, había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís, y que fue el padre de Heréndira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los Amadises murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las 14 sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva, gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Solo para dar cuerda y concertar a los relojes, Heréndira necesitaba 6 horas. El día en que empezó su desgracia no tuvo que hacerlo, pues los relojes tenían cuerda hasta la mañana siguiente, pero en cambio debió bañar y sobrevestir a la abuela, fregar los pisos, cocinar el almuerzo y bruñir la cristalería. Hacia las 11, cuando le cambió el agua al cubo del avestruz y regó los yerbajos desérticos de las tumbas contiguas de los Amadises, tuvo que contrariar el coraje del viento que se había vuelto insoportable. Pero no sintió el mal presagio de que aquel fuera el viento de su desgracia. A las 12 estaba puliendo las últimas copas de champaña, cuando percibió un olor de caldo tierno y tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina, sin dejar a su paso un desastre de vidrios de Venecia. Apenas se alcanzó a quitar la olla que empezaba a derramarse en la hornilla. Luego puso al fuego un guiso que ya tenía preparado y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar en un banco de la cocina. Cerró los ojos, los abrió después con una expresión sin cansancio y empezó a echar la sopa en la sopera. Trabajaba dormida. La abuela se había sentado sola en el extremo de una mesa de banquete con candelabros de plata y servicio para 12 personas. Hizo sonar la campanilla y casi al instante acudió Heréndira con la sopera humeante. En el momento en el que le servía la sopa, la abuela advirtió sus modales de sonámbulo y le pasó la mano en la frente, a los ojos, limpiando como un cristal invisible. La niña no vio la mano. La abuela la siguió con la mirada y cuando Heréndira le dio la espalda para volver a la cocina, le gritó: «¡Heréndira!». Despertada de golpe, la niña dejó caer la sopera en la alfombra. «No es nada, hija», le dijo la abuela con una ternura cierta. «Te volviste a dormir caminando». «Es la costumbre del cuerpo», se excusó Heréndira. Recogió la sopera, todavía aturdida por el sueño, y trató de limpiar la mancha de la alfombra. «Déjala así», la disuadió la abuela. «Esta tarde la lavás». De modo que además de los oficios naturales de la tarde, Heréndira tuvo que lavar la alfombra del comedor y aprovechó que estaba el fregadero para lavar también la ropa del lunes, mientras el viento daba vueltas alrededor de la casa buscando un hueco para meterse.
Tuvo tanto que hacer que la noche se le vino encima sin que se diera cuenta, y cuando repuso la alfombra del comedor era la hora de acostarse. La abuela había chapuceado el piano toda la tarde, cantando en falsete para sí misma las canciones de su época, y aún le quedaban en los párpados los lamparones de almizcle con lágrimas. Pero cuando se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. «Aprovecha mañana para lavar también la alfombra de la sala», le dijo a Heréndira, que no había visto el sol desde los tiempos del ruido. «Sí, abuela», contestó la niña. Cogió un abanico de plumas y empezó a abanicar a la matrona, implacable, que le recitaba el código del orden nocturno mientras se hundía en el sueño. «Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que te duermas con la conciencia tranquila». «Sí, abuela». «Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas». «Sí, abuela». «Con el tiempo que te sobre, sacás las flores al patio para que respiren». «Sí, abuela». «Y le pones su alimento al avestruz». Se había dormido, pero siguió dando órdenes, pues de ella había heredado la nieta la virtud de continuar viviendo en el sueño. Heréndira salió del cuarto sin hacer ruido e hizo los últimos oficios de la noche, contestando siempre a los mandatos de la abuela dormida. «¿Le das de beber a las tumbas?» «Sí, abuela». «Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden». «Sí, abuela». «Y si vienen los amadises, avisales que no entren», dijo la abuela, «que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos». Heréndira no le contestó más, pues sabía que empezaba a extraviarse en el delirio, pero no se saltó una orden. Cuando acabó de revisar las fallebas de las ventanas y apagó las últimas luces, cogió un candelabro del comedor y fue alumbrando el paso hasta su dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la abuela dormida. Su cuarto era también lujoso, aunque no tanto como el de la abuela, y estaba atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que se puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los amadises, había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. «Mi pobre niña», suspiró, «no te alcanzará la vida para pagarme este percance». Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo un cálculo de su valor. «Todavía está muy biche», dijo entonces. Después la hizo subir a una balanza para probar con cifras su dictamen. Heréndira pensaba 42 kilos. «No vale más de 100 pesos», dijo el viudo. La abuela se escandalizó.
¿100 pesos por una criatura completamente nueva? Casi gritó. No, hombre, eso es mucho faltarle el respeto a la virtud. Hasta 150, dijo el viudo. La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos, dijo la abuela. A este paso le harán falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, dijo el viudo, lo único bueno que tiene es la edad. La tormenta amenazaba con desquiciar la casa y había tantas goteras en el techo que casi le llovía adentro como afuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. Suba siquiera hasta 300, dijo. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Heréndira que se fuera con el viudo, y éste la condujo de la mano hacia la trastienda, como si la llevara para la escuela. Aquí te espero, dijo la abuela. Sí, abuela, dijo Heréndira. La trastienda era una especie de cobertizo con 4 pilares de ladrillos, un techo de palmas podridas y una barda de adobe de 1 metro de altura, por donde se metían en la casa los disturbios de la intemperie. Puestas en el borde de adobes había macetas de cactos y otras plantas de aridez. Colgada entre 2 pilares, agitándose como la vela suelta de un balandro de garete, había una hamaca sin color. Por encima del silbido de la tormenta y los ramalazos del agua se oían gritos lejanos, aullidos de animales remotos, voces de naufragio. Cuando Heréndira y el viudo entraron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Bueno, el texto sigue, es extenso, como dijimos, es un cuento extenso, y tal como haríamos en la escuela, los voy a invitar y las voy a invitar a que ustedes continúen con la lectura. Esta parte que yo les leí ya empieza a reflejar todo el infortunio de Heréndira y empieza a reflejar todas esas injusticias que tienen que ver justamente con lo que nos atraviesa desde la ESI, desde la educación sexual integral. ¿Qué sucede con las niñas? ¿Qué sucede con las niñas que sufren abusos? En este caso, el primer abuso y el primer gran abuso es por parte de su abuela. Bueno, la invitación es a que ustedes puedan continuar con la lectura. Me encantaría grabarles todo el cuento, pero la realidad es que tengo un celular que no me permite, no tengo espacio, se me rompió. Y es un celular muy viejito que no me permite demasiado, así que voy grabando y borrando algunas cosas, y es por esto, sobre todas las cosas, que no puedo grabarles todo el texto. Me encantaría hacerlo, ustedes saben que me encanta leerles, pero también me encanta escucharlos a ustedes leer, así que bueno, los invito y las invito ahora a que continúen con la lectura. Y cualquier duda me preguntan, saben que estoy a disposición siempre, mediante la Prece, me mandan un mensajito o me escriben por Classroom y enseguida les estoy respondiendo. Un abrazo grande y que estén muy bien.